Hola, soy Ángel de la Rosa desde República Dominicana en Enlace de 2RD. Enlace de 2RD, nuestro canal de YouTube. Es muy fácil usted compartir con nosotros. Dale a la campanita y suscríbase para recibir siempre los contenidos de Enlace de 2 como de costumbre. Señores, en el día de hoy nos vamos a referir a un tema reciente ocurrido en República Dominicana y fue en unas auditorías que publicó el gobierno dominicano. Pero ahí, antes de comenzar, hay que decir que el periódico Diario Libre hizo un editorial interesante de su directora Inea Ispún. Se llama el editorial de Buen Tin, porque ella hace una pregunta, doña Inés Ispún. Ella decía, ¿por qué hacen públicas ahora las auditorías de la Contraloría? ¿Y a quién le conviene esas auditorías? Dice doña Inés Ispún a través de Diario Libre. Y es buena pregunta, y ojalá que muchos directores de medios hicieran esto mismo, o sea, el periodismo crítico. ¿A quién conviene y por qué hacer las publicaciones de estas auditorías? Y me parece algo sensible, como dicen, es decir, estas auditorías que han sido tanto cacareadas y que publicó la la Contraloría General de la República, esas auditorías deberían ser publicadas de acuerdo a la ley 1004, deberían ser publicadas por la Cámara de Cuentas. Es decir, la Contraloría está usurpando funciones que no le corresponden. Señores, este tema de las auditorías pasó como sin son ni ton, como dicen popularmente en la República Dominicana. Porque aquí un tema mata a otro. Esa es la realidad de la comunicación. Y los asesores, eso es lo que dicen. Es decir, la Contraloría publica, creo que 17, 18 auditorías, la pone a rodar al país. Sencillamente, en 2 segundos aparece doña Milagros Ortiz Bosque, directora de ética, de la Comisión de Ética, y ella te dice, no, esas irregularidades encontradas no son graves y se pueden subsanar. Dice doña Milagros, pero doña Milagros no es la Cámara de Cuentas, porque ¿qué es lo que pasa? La función de la Contraloría es los asuntos internos de las instituciones. La Cámara de Cuentas son los asuntos de las instituciones, pero externos. Es decir, si hay una irregularidad en una institución, la Cámara de Cuentas, a través de la ley 1004, si encuentra una irregularidad difícil, pues la somete al Ministerio Público, al Departamento de Persecución de la Corrupción, y ellos accionan a través de la violación a la ley de Cámara de Cuentas. Es simple eso. Es decir, pero el gobierno, de manera astuta, hace estas publicaciones, por eso el cuestionamiento de la directora de Diario Libre, de manera rápida y estratégica. Es decir, el gobierno es que hace su auditoría y el gobierno es que decide revisarla y decirle, mira, fulano, mira, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro, y vamos a dar a conocer. Primero es una violación del propio gobierno hacer las publicaciones. Quien debe determinar los errores, si es graves, si se pueden subsanar, es la Cámara de Cuentas. Es decir, el gobierno estuvo suplantando la Cámara de Cuentas, que es la responsable de todos los externos de las instituciones del Estado. Esa es la que le corresponde decir si hubo o no irregularidades o si puede subsanar. Por ejemplo, el ministro de la Presidencia, José Paliza, de ahí entregaban unos cheques. Estaban entregando unos cheques, pero dice la misma auditoría que no tenían soportes. Pero de repente dice el ministro de la Presidencia, ministro administrativo de la Presidencia, José Paliza, que no, que ya ellos se dieron cuenta que sí, que entregaron esos cheques.
cuál es la calidad que tiene el ministro administrativo de la presidencia para decir, porque ese juez y parte, la Contraloría está actuando como juez y parte. El Contralor lo nombra el presidente de la República. Es tanto así que el Contralor, Catalino Isiano Correa, el presidente lo destituyó por un escándalo, parece que de una empresa familiar. Ellos estaban supliendo al Estado todo esto casi 3 años. Es decir, juez y parte, vendiendo y revisando y aprobando entre ellos mismos. Es decir, esas irregularidades se hicieron en esa administración, fueron validadas en esa administración. Si usted hace una auditoría, yo hago una auditoría y yo mismo la evalúo. ¿Cómo es posible también, por ejemplo, el director de la CAS, Fellito Subelví, utiliza más de 2.000 millones de pesos en una cuenta, para una cuenta de emergencia? Más de 2.000 millones de pesos. Pero dice la misma auditoría que no debió utilizar eso. Si hubiese sido en la Cámara de Cuentas, hay que demostrar, posiblemente tuviera, eso fuera un expediente. El caso de Paliza también, de que la mayoría de las instituciones, el 99% de esas auditorías, si fuera por la Cámara de Cuentas, estuviéramos hablando de otro tema. Porque doña Milagro salió inmediatamente a decir que no eran graves y que no había mala fe en eso. Por eso, por esa misma auditoría, ese tipo de auditoría, del gobierno pasado hay gente que está presa. Por ese mismo tipo de cosas. Por lo mismo que están planteando esas auditorías, del gobierno pasado hay gente que está presa. Pero ¿cuál es el tema, como el manejo del gobierno con relación a esto? Ellos saben, el presidente sabe que está violentando la ley de 1004, porque ellos no pueden ser juez y parte. Pero en conclusión, el presidente de la República está diciendo, con hacer las publicaciones, hubo irregularidades. Diría el presidente, no permito corrupción en mi gobierno, los denuncio, soy transparente, la corrijo, entonces soy eficiente, ¿verdad? Pero no judicializo ningún tema, porque yo determiné, porque Luis Abinader Corona determinó que esas irregularidades no son involuntarias y que no son de mala fe. Eso lo determinó Luis Abinader. Cada una de esas auditorías son un expediente. Por cada una de esas auditorías se puede someter a Luis y a cada uno de sus funcionarios. El punto también, como dice, evaluar que el Contralor de la República que hizo la auditoría es un empleado nombrado por el Poder Ejecutivo, está subordinado, hace lo que dice Luis, revisó, hicieron la auditoría, estamos hablando interna, hicieron la auditoría interna, ¿verdad? Llamaron a esos funcionarios, mire, corrija esto, que hay problemas, entonces la dieron a conocer. ¿Cuál es la eficiencia? No, ahí sí hay dolo en ese tipo de comportamiento. Por esas auditorías, reitero, por esa auditoría del gobierno del PLD, el gobierno pasado, hay gente presa. Usted lo que tiene que revisar la ley 1004 y su planteamiento, lo que dice sobre la Cámara de Cuentas, para que usted se va a refrescar que esas auditorías, el 99% de esas auditorías deben ser un expediente que lo tuviera el PECA ahora mismo. Pero Luis usó un tigueraje, vamos a decirlo así, para que vean que yo soy transparente. No, usted no puede decidir si esas auditorías son graves o se pueden subsanar. No, eso no es un problema de Luis Abinader ni de Milagros Ortiz Bosch, es un problema de la Cámara de Cuentas, que es la que determinó, que por la Cámara de Cuentas fue que determinó el tema de la corrupción del gobierno pasado, de los que están presos, de los militares, de los civiles, de los pocos que están presos, porque son menos de 10 los que están presos del PLD, que yo pensaba que iban a ser 300, son menos de 10. Pero fue a través de la Cámara de Cuentas, es decir, que Luis, lo que están haciendo ahí, esas auditorías deben ser revisadas por la Cámara de Cuentas y usted verá los resultados que serán diferentes. Soy Ángel de la Rosa, reitero, quisiera que entraran, que se suscribieran a nuestro canal de YouTube.
Enlace 2RD. Enlace 2RD, suscríbase a la campanita y nosotros lo vamos a agradecer.